Muchas bendiciones, amada iglesia, Jesús el buen pastor, los presentes y los hermanos que también nos ven a través de esta transmisión o nos van a ver. Que sean ustedes, cada uno de ustedes, siéntase bienvenido a la casa del Señor, porque Él es digno de que nosotros le adoremos. Mientras empezábamos el servicio, hemos meditado en muchas palabras que salieron de la Escritura. Hemos alabado, hemos cantado, hemos glorificado el nombre del Señor. Y pensaba mientras estaba sentado allí aquel verso que está en la carta a los Efesios. En la carta a los Efesios el apóstol Pablo inicia saludando a los hermanos, pero les dice una frase pero muy impresionante, muy profunda. Y él dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales juntamente con Cristo. Pero es impresionante cuando dice el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo no somos una casualidad, porque si nos bendijo en lugares celestiales con toda clase de bendición espiritual, el Padre planeó nuestro nacimiento, el Padre planeó todo lo que nosotros habíamos de venir a hacer a este mundo. Y hay un misterio, porque la Biblia dice que los misterios le pertenecen a Dios y las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos. Pero hay un misterio en esa palabra que le acabo de dar, porque dice que nos bendijo en lugares celestiales. ¿Por qué? No lo sabemos. ¿Cómo fue? No lo sabemos, no nos lo explica, pero es un misterio que algún día entenderemos cuando el Padre nos lo quiera revelar. Le voy a invitar que se ponga de pie, levante su mano derecha al cielo y glorifiquemos el nombre del Padre. Dígale: Padre, gracias, te adoramos. Toma este momento, los que estamos aquí, los que nos están viendo, tome este momento para glorificar al Padre. La Biblia dice que nosotros tenemos entrada libre al trono de la gracia, al trono del Padre. Y quien abrió ese camino es nuestro Señor Jesucristo. Cuando te presentas delante de Él y lo bendices y le dices: Padre, dice la Escritura que por el Espíritu Santo le podemos decir Padre. Y porque en Jesucristo fuimos adoptados como hijos de Dios. Ahora levanta tus manos y dile: gracias, Padre. Te adoramos y te bendecimos, porque tú eres el Dios de toda honra, de toda gloria, de toda potestad, de todo el honor, de toda la alabanza y el honor y la adoración. Gracias, Señor, porque nos das el privilegio de adorarte y ante todo nos das el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Bendice al Padre con tus propias palabras. Agradécele, hermano, que estás aquí, que nos estás viendo, que nos vas a ver. Agradécele con todo tu corazón. Bendice el nombre del Padre por medio de Cristo y a través de su Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Puede sentarse, hermano, aquí presente. Le voy a invitar que abra su Biblia en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 3, y vamos a leer del verso 1 al verso 2. Vamos a tomar como base este pasaje. El tema que traemos hoy le hemos titulado El amor del Padre. Lo voy a poner aquí en la pantalla para que usted pueda acompañarme, y los que deseen hacerlo pueden traer su Biblia.
y verlo en su Biblia, y los que no, pues pueden ver la lectura también en la pantalla que tenemos aquí. El tema es el amor del Padre. Antes de leer la escritura, meditaba que las palabras de Jesús en su primera venida fueron muy claras acerca de la intención del Padre Celestial. Fueron tan claras porque cuando nosotros abrimos la escritura, en el Evangelio del apóstol Juan, en el capítulo 3, vemos una escena donde el Señor Jesucristo se ha reunido con el maestro, el máximo maestro de la nación de Israel, llamado Nicodemo. Y cuando el Señor Jesucristo habla con él, le expresa y le dice claramente la intención del Padre. Cuando le dice, porque de tal manera amó Dios, cuando él dice Dios se está refiriendo al Padre. De tal manera amó el Padre al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, habla en presente, el que en Él cree, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y luego añade el Señor diciendo, porque la intención del Padre es esta, porque no envió el Padre a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Vemos una intención, ¿no? Entonces, ¿por qué el Padre envía lo más preciado? Fíjese que dice su único. Jesús es único. No hay nadie como él. Cuando vemos eso, nosotros debemos de meditar realmente el regalo que hemos recibido del Padre. Dice el apóstol Santiago que todo buen don, toda buena dádiva, todo regalo que es perfecto, ¿viene de dónde? Del Padre de las luces. Y en el Padre de las luces no hay variación, no hay sombra, sino que lo que Él te dice que te va a dar y te dio y te bendijo, te lo dio. Y es bueno, no se puede comparar. Vamos entonces y leamos algo que, antes de leer el verso donde nos vamos a basar, Jesucristo dice que vino a lo suyo. Si leemos cuidadosamente este verso, dice lo suyo, es singular. ¿Vino a qué? A lo suyo, algo que era singular, algo que era único también, especial. Pero luego dice los suyos, ya se hizo plural el asunto, ¿no? No lo recibieron, pero más a todos los que le recibieron en ese momento y hoy en día y a través de las edades, los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser ¿qué? Hechos hijos de Dios. Bueno, ¿y no dijimos que Jesús es el unigénito? Sí, porque dice la Biblia en el libro de Juan, en el verso número 1, dice en el principio. ¿Qué principio? No sabemos. En el principio era el verbo, la palabra, y el verbo dice era Dios, y el verbo se hizo carne. Hay misterios ahí que nosotros los aceptamos hoy por fe, porque no los podemos explicar. No podemos explicar, algún día lo vamos a entender. Pero entonces el Padre dio a su unigénito, a Jesús, y lo dio en expiación por salvación para todos los que en Él crean y creen hoy y han creído. Pero no solamente lo dio para salvación, sino para que seamos hechos hijos. Me admira a mí porque si vemos el libro de Hebreos o la carta de los Hebreos, algunos dicen que el apóstol Pablo la escribió,
Otros dicen que no, que fue Apolos. Otros dicen que no, que fue alguien más. Pero no importa quién lo haya escrito. A mí me parece en lo personal que Pablo le escribió, por las expresiones que hay en esa carta. Pero el libro de Hebreos dice que Dios a ninguno de sus ángeles llamó hijo. A nadie. A los ángeles son gloriosos, hermano. Fíjese que la Biblia dice que cuando un ángel aparece, produce temor. ¿Qué tan gloriosos son los ángeles? Y estamos hablando de un ángel como Gabriel, como Miguel. ¿Cómo serán los que son de más alto rango, como los querubines que están delante del trono de Dios todo el tiempo? Y que dicen: santo, santo y santo es el Dios todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. Y ellos lo acompañan a Dios a todos lados donde Él va. ¿Cómo serán esos seres? Dice que tienen cuatro rostros. Un rostro parece como que es de águila, otro como de hombre, otro como de buey, otro como de león. Imagínense qué impresión encontrarse con un ser así. No en balde, cuando los vio Ezequiel en el capítulo 1, se quedó anonadado, no sabía ni qué hacer, porque era la misma gloria de Dios reflejada en esos seres. Pero aún así, a ninguno de ellos llamó hijos. Pero cuando el Señor dice: el que me reciba a mí, el Padre le da potestad de ser llamado hijo. Entonces, la intención del Padre, ¿qué fue? Salvar al mundo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, pero para que todo aquel que en Él cree sea llamado hijo, hijo de Dios. Esto es algo, para mí es algo maravilloso, algo glorioso. Vamos a la cita bíblica del tema de hoy y lo encontramos, dijimos, en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, verso 1 y verso 2. Puede leerlo aquí conmigo. Los hermanos que nos están viendo, nos van a ver, pueden leerlo en su casa si no lo alcanza a ver aquí. Dice la Escritura: mirad cuánto nos ama el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le han conocido a Él, no han conocido al Padre. Luego dice el verso 2: muy amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal y como Él es. Entonces, ¿quién es el que se va a manifestar? Es Jesús, el Hijo de Dios. Le dijo Felipe a Jesús: mira, muéstranos al Padre y nos basta. Y la respuesta del Señor Jesucristo fue: Felipe, tanto tiempo he estado con ustedes, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el Padre y yo uno somos. Otro misterio, no lo podemos explicar. Yo no lo puedo explicar, porque es el Padre y el Hijo. Pero dice: uno somos. La única manera que nosotros podemos, tal vez de una manera pequeña, analizar, de una manera finita analizar eso, es de que yo veo aquí a usted, yo lo veo en cuerpo, yo veo a Jonathan aquí, pero yo veo uno. Yo no veo dos Jonathan, no veo dos Néstors, no veo dos Arieles, veo uno. Pero la Escritura dice que el Señor hizo al hombre a su imagen y a su semejanza, y como seres somos tripartitos. Tenemos cuerpo, que es lo que vemos, pero cuando una persona se va a la presencia de Dios, solo queda el cuerpo, se ve como dormido, ¿no? Se fue el alma. Y el espíritu, dice la Escritura,
vuelve a Dios. ¿Pero eran tres o eran uno? Uno. En esa manera podríamos tal vez explicar un poco acerca de lo que Jesús dijo: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Pero veamos aquí que el apóstol Juan dice: mirad cuánto nos ama, ¿quién? El Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Por medio de quién? De Jesús. Porque Jesús dijo: el que me reciba yo le doy potestad de ser llamado hijo de Dios. Ahora, ¿sabía usted, hermano, que el concepto de la paternidad es algo eterno? ¿Sabía que eso es algo eterno? El concepto de ser padre es algo eterno. ¿Y cómo sabemos que es algo eterno? Porque en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo se hizo carne. ¿Y quién es el Verbo? Jesús. ¿Y quién es Jesús? El Hijo de Dios. Cuando vemos en Apocalipsis se presenta el Señor Jesús, le dice: yo soy el alfa y soy el omega, el principio y el fin. Pero también dice el libro de Hebreos que Jesús es sacerdote según el linaje de Melquisedec, que no tiene padre, no tiene madre, no tiene principio y no tiene fin. Entonces es eterno. Vemos entonces que cuando se habla del Padre, de nuestro Señor Jesucristo, Él siempre ha sido Padre eterno. Porque Jesús no tiene principio, no tiene fin. Misterios, son misterios. ¿Sabe cómo lo expresa el profeta Isaías? El profeta Isaías lo expresa de esta forma: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, como dice, admirable, porque Jesús es admirable, no hay nadie como Él. ¿Qué es Él? Consejero. ¿Qué es Él? Dios fuerte. Pero luego dice, Padre. ¿Qué dice? De ayer, Padre eterno, y es príncipe de paz. Entonces, la paternidad es algo eterno, porque el Padre es Padre de nuestro Señor Jesucristo. Sencillo y a la vez difícil de explicar, ¿no? Eso se recibe por fe. Veamos algo más. Esto es realmente un misterio. ¿Sabe que cuando la Biblia habla de hijos, porque dice: todo el que en mí cree, dijo Jesús, yo le doy potestad de ser llamado hijo? Entonces la Biblia comienza a hablar de hijos. Pero cuando la Biblia comienza a hablar de hijos, no está hablando hijos a la manera de Jesús, porque Él, ¿qué es? Él es único. Como Él no hay otro. Aunque un día seremos semejantes a Él, acabamos de leer, cuando le veamos. Ahora los ángeles nos ven, y ellos, como son sabios y son nobles y son buenos, pues nos ven con buenos ojos, porque ven al Espíritu Santo adentro de nosotros. Pero más de algunos se preguntará: estos son hijos, pero no parecen. Porque al Padre lo conocemos y Él es glorioso. Estos no se ven gloriosos. Pero dice: pero algún día seremos como semejantes ¿a quién? A Cristo, porque Cristo es la imagen del Dios que nadie puede ver, del Dios invisible. Entonces seremos a la imagen de Cristo sin ser como Cristo. ¿Cómo es eso? Sin ser divinos. Porque nunca llegaremos a ser divinos, pero seremos semejantes a Él. Por eso le veremos, porque seremos igual que Él. Pero sin ser Dios, porque solo hay un Dios. Entonces, cuando vemos eso, nos admiramos, porque la sabiduría de Dios y el Espíritu Santo nos lo explica a través de Isaías, el profeta, en el capítulo 9 y verso número 6.
Ahora, ¿sabía usted, hermano, que el primero en ser adoptado como hijo a nivel nación, a nivel pueblo, fue Israel? Entonces ahí entramos en la adopción de los hijos. Jesús es único, no hay nadie como Él. Pero cuando la Biblia habla de hijos, habla de gente, de hijos adoptados. Entonces nosotros somos hijos adoptados. Yo se lo voy a mostrar con la escritura que somos hijos adoptados. Porque Él es Padre eterno, pero en un momento el Padre dijo, yo quiero traer hijos a la gloria, pero los quiero traer en forma de hijos. Y hoy nosotros conocemos en el sistema de los hombres las leyes. Y por cierto, ¿sabía usted que las leyes del mundo moderno que nosotros conocemos hoy vienen de la Biblia? ¿Sabía usted de que en la universidad nos enseñan o enseñan en la universidad que el sistema democrático salió de Roma y de los griegos? Y todo el mundo dice amén. Pero si analizamos la historia, en Roma lo que tenían era un montón de esclavos. Y los únicos libres eran los senadores, el emperador y sus familias. Y unos cuantos privilegiados. De igual manera son los griegos. Entonces, ¿qué democracia hay ahí? ¿Sabe de dónde viene realmente el concepto de libertad? ¿De dónde viene el concepto aún de esta nación, los Estados Unidos, que es el símbolo de la libertad a nivel mundial? De los fundadores de esta nación, que se basaron en la Biblia. ¿Y cómo diría usted? Pues recuerda que el Señor le dijo a Abraham que los israelitas serían esclavos por 400 años en Egipto. Y luego el Señor los sacó con mano poderosa. ¿Y qué les dio? Les dio la ley y les dio la libertad. Entonces ahora los pueblos modernos es el modelo que ocupan para traer la libertad a la sociedad tal y como la conocemos. O sea que todo viene de la Escritura, de la Biblia. Entonces los primeros adoptados como hijos a nivel nación fue el pueblo de Israel. Es triste saber y ver cómo mucha gente no entiende esto, cuando es tan sencillo. Por ejemplo, yo soy el hijo más pequeño de todos mis hermanos. O sea que hay 4 antes que yo. Y usted conoce a uno de ellos. Mi hermano Giovanni, que ha predicado aquí con nosotros, él es el mayor. Y yo soy el más pequeño. Ahora, yo no me siento menos que él. Porque él es el mayor, está bien. Y yo soy el último. Si se tratara de quién nace antes, es el más importante, entonces yo sería el menos importante de mi familia. Sería el último. Ya como decir, este año ni nos acordamos de él. Pero yo no me siento así. Yo sé que mis padres me amaron tanto como al primero, como yo siendo el último. Y si nosotros somos padres malos, dice Jesús, y sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más el Padre perfecto no nos dará y nos dio ya a su Hijo, al único? Entonces, Dios no hace diferencia en Él. Él no hace acepción de personas. Que Israel como nación, por voluntad de Él, es el primero, pues es el primero, ¿no? Pero eso no nos hace menos a nosotros. Y eso es lo que la gente no entiende, y aún los cristianos no entienden. Y se ponen celosos y dicen, ¿cómo es que Israel, y quieren poner a Israel a un lado, que ellos ya no son Israel, que ahora es la iglesia? No, eso no es así.
Aquí lo vamos a leer y vamos a ver los planes del Padre. Vea esto, acompáñeme, y dice en Génesis capítulo 12, verso 2. Dios, el Padre, le dijo a Abraham: y haré de ti una, singular otra vez, ¿no? Una gran nación o grande nación. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás, ¿qué le dijo? Bendición, pero ¿a través de quién? De la nación que iba a ser de él, ¿no? ¿Y cuál es esa nación que salió de los lomos de Abraham? Pues Israel. Muchos dicen, no, pero es que Abraham tuvo también a Ismael y tuvo un montón de hijos con Cetura. Sí, pero el hijo de la promesa no era ni Ismael ni los hijos de Cetura. El hijo de la promesa era Isaac, que es el padre de Jacob, y Jacob es el padre, o le cambiaron el nombre a Israel. Sencillo, ¿no? No hay que darle tanta vuelta al asunto. Entonces, aquí lo que vemos es que el Padre ya tenía planes. Y aquí le está presentando a Abraham los planes que él tenía. Porque Dios no hace nada porque se le ocurrió, improvisó. No, Dios todo lo planea. Oíamos que Jonathan nos decía que él lleva 2 semanas adelante en su trabajo, ¿no? Yo creo que toda persona que es buen administrador va así. 2 semanas o mucho más tiempo lleva sus cosas de lo que va a hacer. Mucho más el Padre, el Señor de los señores. Le dijo a Abraham: haré de ti una gran nación. Le está presentando un plan. Pero ¿a dónde es que se da la adopción de Israel? ¿Quiere verla en la Escritura? Veámosla. En el libro de Éxodo capítulo 4, verso 22 al 23, declara la Escritura cuando Dios le habla a Moisés y le dice: y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así. ¿Quién lo dijo? El Padre. Israel es mi hijo, mi primogénito. Y te he dicho que dejes ir ¿a quién? A mi hijo, para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Tremenda esa escritura que estamos leyendo, ¿no? Porque son las palabras del Padre de las luces. Entonces, al primero que adoptaron fue a Israel como nación. Y lo que me admira más de esto es que cuando el Padre nos adopta a nosotros como hijos menores, el apóstol Pablo nos explica que el Señor quiere llamar a celos a los hijos mayores, que son Israel. Pero hoy se da lo contrario. Muchos cristianos están celosos de los judíos cuando nosotros debemos de llamarlos a celos a ellos. Ellos son los que deberían de estar celosos de que nosotros somos los pequeñitos. Muchas veces los pequeños son más consentidos, ¿no? Aunque Dios no creo que tenga hijos consentidos, los trata a todos igual, pero nos dice que llamemos a celos a la nación. ¿Cómo? Tenemos las mismas promesas de ellos. A ellos se les dieron los profetas, a ellos se les dio la escritura, pero a nosotros nos hicieron parte de eso. Así como Pedro se puso celoso de Juan, ¿no? Le dijo: ¿y a este qué le va a pasar? Y el Señor le dijo: ¿qué le va a pasar a Juan? No te preocupes. ¿A ti qué? Le dijo: tú preocúpate de seguirme. Entonces, vemos aquí claramente que Israel es el primogénito, según la palabra. No es mi concepto, ahí lo está leyendo usted, ¿no? No lo digo yo, no lo dice el pastor Fabricio, lo dice Éxodo capítulo 4, verso 22 y verso 23.
Veamos algo más. Entonces viene el apóstol Pablo, que el Señor le dio una gran sabiduría, y le dice a los hijos más pequeños, los adoptados después, que somos nosotros, y esto lo digo para los hermanos en Cristo que no han entendido. Y no lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo. En el libro de los Romanos, en el capítulo 11, verso 25 al 26, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, para que haya entrado la plenitud ¿de quién? De los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Entonces, nadie sea arrogante. Así como aquellos que se inventaron la doctrina del reemplazo, ¿no? Que nosotros somos el nuevo Israel y que Israel ya no, ese pueblo. No, no es así. No sean arrogantes, dice. A Israel le ha entrado en parte, que le ha entrado como que le pusieron un velo, ahí lo dice muy claro, le ha entrado un endurecimiento. Pero el Señor lo está haciendo mientras entre el último ¿de quién? De los que no son judíos, para que lleguen a ser parte de ¿qué? Ya lo vamos a ver. Pero aquí yo veo que a ninguna nación del mundo, a ninguna nación, al menos yo no lo he leído en la Biblia, el Señor le promete que va a ser salva a toda la nación. A ninguna, excepto a Israel. Ahí dice, ¿no? Lo lee lo que dice ahí. Que cuando entre el último de los gentiles, entonces Dios va a tratar con el pueblo de Israel. ¿Y será salvo quién? ¿La mitad? ¿Será salvo la tercera parte? Todo Israel será salvo. Es la única nación que Dios le promete ser salvo todos. Ahora, en el tiempo que vivimos, en Israel, la nación, hay ateos, hay de todo, como en toda nación. Hay gente buena. Yo me atrevería a decirle, en mi opinión, que la mayoría de ellos son buenos. Pero como en todos lados, hay manzanas malas, como dicen, ¿no? Y eso se aplica al país suyo y al mío, a Estados Unidos y a cualquier país del mundo. Entonces, hoy en día, ellos están endurecidos. Tenemos que orar, porque en Israel hay un remanente de cristianos judíos. Ellos tienen todas sus costumbres judías porque son judíos, y ellos creen que Jesús es el Mesías. Tenemos que orar para que el Señor los lleve a muchos judíos y se salven muchos en el nombre de Jesús, porque no hay otro camino al Padre sino solo Jesús. Pero en este momento están endurecidos. Entonces algunos dicen, pero entonces ¿cómo es eso? ¿Qué le va a pasar a los judíos? ¿Sabe cuál es la respuesta que yo he hallado? Por ejemplo, Néstor es de Honduras. También aquí Jonathan. ¿Van a ser salvos todos los hondureños? ¿Van a ser salvos todos los guatemaltecos? Le preguntaría a mi esposa. Le preguntaría a mamá, ¿van a ser salvos todos los salvadoreños? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? ¿O sí? Entonces, en este momento que vivimos, van a ser salvos únicamente los que crean en Jesús. Punto. Y eso le aplica a Israel como a todas las naciones. Pero al final, ¿qué dice ahí? Al final, cuando Zacarías, en el libro de Zacarías, en el capítulo 12, 13 y 14, encontramos que el Señor
descenderá y pondrá sus pies sobre el monte de ¿qué? De los Olivos, entrará a Jerusalén, ahí se va a dar eso. Toda la nación que esté en la gran tribulación de Israel, cuando vean a su libertador, a su salvador, ahí van a creer en él y será salvo toda la nación. Esa es la explicación. Pero vemos que el Padre Celestial nos bendijo en lugares celestiales con toda clase de bendición, juntamente con Cristo. ¿Cuándo fue eso? ¿Quién sabe, hermano? No lo sé. Solo Dios lo sabe cuándo fue. O sea que si usted tiene 50, 60, 70, 80, 85 años, tiene 40, 42, que nos acaba de cumplir Jonathan, o tiene 40 como hay otro candidato aquí, está ahí atrás, Ariel. Esa no es su verdadera edad, porque ahí dice que nos bendijo en lugares celestiales juntamente con Cristo. ¿Cuándo saber? No sabemos cuándo fue eso. Pero a Israel, así como Dios cumple sus promesas. ¿Cuántos dicen amén? O Dios le dice una cosa hoy y mañana le dice otra. Cuando Dios dice algo, lo cumple. Entonces, si tomó como hijo a Israel, ¿será que lo va a dejar tirado en el camino? Porque sabe que, hermano, si Dios dejara tirado a la nación de Israel en el camino, entonces también a usted de repente y a mí diría, bueno, ¿y esto qué va a decir? Si lo hizo con el primero, lo va a hacer con el último también. Pero Dios no es así. Él cumple sus promesas. Él cuando dice algo, lo hace. El Señor no es hombre ni hijo de hombre para arrepentirse. Amén. Seguimos entonces, porque esta es la explicación del amor del Padre. Yo no sé cuánto tiempo llevo y no me quiero tardar mucho, pero téngame paciencia un poquito. En el Salmo número 8, ¿usted sabe quién escribió el Salmo 8? ¿Quién lo escribió? ¿Quién crees tú que lo escribió? Dime algo. ¿Fue Asaf? ¿Fue David? ¿Fue quién? ¿Quién de los dos? David dicen aquí, Asaf dicen aquí. Fue David. Porque no todos los salmos los escribió David. También estaba Asaf y habían otros salmistas. Habían otros, pero no el Corea aquel que ya sabe usted quién es, ese es saber. Sino que se repetían los nombres, ¿no? Pero en el Salmo 8 vea lo que dice David. Vea esto. El rey David, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre? Para que tengas memoria, de él memoria, y el hijo, ¿de quién? Del hombre, para que lo visites. ¿Sabía que allí David está hablando de dos cosas? No está hablando de lo mismo. Cuando el salmista ve las estrellas, ve la luna, ve lo hermoso que se puede ver por las noches, y me imagino que haya más porque no había esa luz eléctrica que a veces nos tapa, ¿verdad? La oscuridad se veía, aquella belleza. Y dice él, cuando veo la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre? ¿Sabe quién se está refiriendo ahí? A la humanidad que salió de Adán. ¿Qué es la humanidad? Le está diciendo, Padre, ¿qué es la humanidad? Para que tengan memoria de ella. Y luego dice, y el Hijo del hombre, ese es Jesús. Porque él está profetizando ahí que un día vendría el Mesías de Israel.
¿Y quién es el Hijo del Hombre? Para que te acuerdes, ¿cómo dice? Para que lo visites. Lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Ese es Jesús. Pero ¿por qué el Padre visitó al Hijo? Porque dice que Jesús, dejando su trono de gloria, se hizo siervo. Y como siervo todavía bajó más de siervo a morir en una cruz. O sea, el que moría en una cruz era un maldito. Pero él se hizo maldición por nosotros. Por eso a mí me gusta cargar esta cruz. Que esta cruz significa ¿qué? Que él murió por nuestros pecados. Si usted quiere cargar su cruz, cárguela. Si no, no la cargue, tampoco lo tiene que hacer. Pero lo hizo menor que los ángeles porque él era el verbo de Dios que se hizo carne. Y cuando se humilla, el Padre lo visita y le habla. Cuando el Señor estuvo en el Getsemaní, dice que él estaba sudando sangre. Bueno, algunos dicen que hasta sudó sangre por el estrés. El gran estrés tan extremo que él dice que estaba angustiado hasta la muerte, dice. ¿Y quién bajó a ayudarlo? Un ángel. Un ángel del Señor bajó a fortalecerlo. Imagínense hasta dónde se humilló el Hijo de Dios, el unigénito del Padre, el que tiene nombre sobre todo nombre, hasta dónde se humilló. Eso nos da a nosotros una lección de humildad. Una lección de humildad como decía hace un rato Jonathan, decía que nosotros reconozcamos nuestros errores y que si tenemos que ir a pedir perdón, vayamos a pedir perdón. Hay que ser humildes. Si el más grande de todos se humilló hasta lo más bajo, ¿quiénes somos nosotros? Por muy hijo de Dios que seas, ¿qué corona tienes, hermano? Si el Hijo unigénito se humilló más que tú y que yo. El Hijo del Hombre no tiene a dónde recostar su cabeza. El Señor Jesucristo no tenía casa aquí. Con mi esposa fuimos allá a Capernaum y ahí vemos la casa, dicen la casa de Pedro, a donde el Señor, dicen algunos eruditos dicen, no lo digo yo, estudiosos, que el Señor ahí vivió, en la casa de Pedro. Y es más, otros dicen no era ni de Pedro, era de la suegra. Así que el Señor vivió en la casa de la suegra de Pedro. Y ahí tenía el Señor la sede de su ministerio a orillas del mar de Galilea. Se humilló. Maravilloso, ¿no? Ahora, si los eruditos tienen razón o no, yo no sé. Pero es bueno pensar eso. Si no era de la suegra, por lo menos era de Pedro. Bueno, avancemos entonces, porque aquí yo lo que quiero ver es esto. ¿Cómo la iglesia fue adoptada? ¿Cómo se adoptó la iglesia de Cristo? Bueno, le dice quién es el Hijo del Hombre para que lo visites. Lo hiciste un poco menor que los ángeles. ¿Por qué Jesús se hizo maldición? ¿Por qué? Porque la intención de él era llevar muchos hijos a la gloria, adoptados pero hijos. Qué maravilloso es ver a un padre que adopta niños que ni se parecen a él, ¿no? Y si es un señor que tiene
pues es prominente, es millonario o es famoso o lo que sea, y va a sacar de un orfanatorio, ¿cómo le llaman? Bueno, un huérfano, orfanatorio, a un niño, y aquel niño ni se parece a él. Quizá él es alto, muy simpático, y al niño que va a sacar nada que ver, ¿no? Pero ¿qué hace? Firma un papel, le da su apellido, y desde ese momento ese niño es dueño de todo lo que ese señor es dueño. Y ese niño alcanza el respeto que ese señor tiene ante todo el mundo. Pues así sucedió que el rey del universo, no del cielo únicamente, de todo lo que existe, nos adoptó. Y en Hebreos capítulo 2, verso 10 lo explica el escritor de este libro. Dice, porque convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar, ¿qué dice? Muchos hijos a la gloria, perfeccionase o fuese perfeccionado por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Esto es decir, Jesús. Entonces Jesús, siendo el rey del universo, rey de reyes y señor de señores, tuvo que ser perfeccionado por aflicciones. ¿Qué dijo? Estoy angustiado, estoy afligido hasta la muerte. ¿Pero por qué lo hizo? ¿Sabe por qué lo hizo? Por adoptarlo a usted y a mí. Esa fue toda la intención. Él dijo, no solo los voy a salvar, pero les voy a dar el privilegio de que sean llamados hijos de Dios. ¿Vemos ahí el gran amor del Padre? Es algo incomparable, ¿no? El amor del Padre. Entonces, de esa manera el Señor adopta al pueblo de Israel como primogénito. Ya dijimos, no se sienta menos. Ellos son primero, pero ¿qué se le va a hacer pues? Eso no lo decide usted ni yo. Aquí hay primogénitos entre nosotros. Aquí tenemos a Jonathan, es primogénito, ¿no? Karen, no. Aquí tengo a Ariel, primogénito. No sé si Ale, también la hermana Jessie, primogénita. Única. Ahí está, usted más única al estilo de Jesús. Pero los que nacimos de último, ¿dónde quedamos? ¿Verdad que no hay diferencia? Y los de en medio dicen algunos que hasta nos etiquetan como que son los rebeldes, dicen, ¿verdad? ¿A dónde quedamos? Pero en Dios no hay diferencia. Él solo quiso adoptar a Israel primero y les dijo, este es mi hijo, y se acabó. Y de ahí vino el Señor y desde mucho tiempo atrás planeó otro pueblo. Porque según Efesios 1 dice, nos bendijo en lugares celestiales juntamente con Cristo. O sea que el Señor ya tenía planeado que Israel nacería primero, adoptado primero, y nosotros íbamos adoptados después, pero ya estábamos planeados. Así que nadie se sienta menos. Bendecimos a Israel porque son los hermanos mayores, pero nosotros no nos quedamos atrás. Somos hijos de Dios. Ahora, el apóstol Pedro lo habla de esta forma. Vea cómo el apóstol Pedro describe a la iglesia de Cristo. ¿Y quién era Pedro? Antes de seguir, ¿quién era Pedro? Un pescador, dice. ¿Quién más? ¿Quién era Pedro? Un discípulo. ¿Quién más era? Pescador, discípulo. El apóstol de los judíos.
el hermano de Andrés. ¿Ah? Y era el segundo, era casado también, dice, ¿no? También porque es el único que se menciona que estaba casado. Tenía suegra, estaba casado. ¿Ah? Pero Pedro fue también llamado a ser apóstol, dijiste tú, enviado. Y fue líder de los 11. El Señor lo dejó como líder de los 11. Entonces, con tal autoridad, él también, ¿qué era? Era judío. Pedro era judío. Pero no solo era judío, sino que también era parte de la iglesia de Cristo. Porque la iglesia está formada por judíos y por gentiles. Aparte Israel como nación. Pero de la nación de Israel muchos creyeron en quién, en Jesús, y pasaron a ser parte de ¿qué? De la iglesia. Entonces Pedro, judío, apóstol, líder de los 11, con toda autoridad dice esto: mas vosotros, le dice a la iglesia, sois linaje escogido, real sacerdocio, ¿y qué dice? Nación. Entonces, ¿qué es la iglesia? Perdón, hermano, me quiero detener ahí. ¿Qué es Israel? Nación. ¿Y qué es la iglesia? Nación. ¿Ve que no somos menos? Que seamos los últimos, eso no tiene nada que ver. Somos una nación. Porque aquí dice la Biblia, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, oiga lo que dice, es que es admirable cómo lo explica el apóstol Pedro por el Espíritu Santo. Dice, vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo ¿de quién? De Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado ¿qué? Misericordia. Entonces, ¿qué dice el Señor? No es del que corre, no es del que quiere, sino que es de ¿qué? Del que Dios tiene misericordia. Entonces, ve que somos dos pueblos. Ve claramente que Dios tiene dos pueblos en el mundo, en la tierra. El primero es Israel. Israel como nación es pueblo de Dios. Y la iglesia de Cristo, los que recibimos al Mesías, ¿de quién? De Israel, somos pueblo de Dios. Ahí lo dice, nación santa, pueblo escogido por Dios. Ya vamos a terminar. Deme un momentito más. Vamos a ir concluyendo entonces. La iglesia está conformada ¿de qué? De judíos y gentiles. Pero la Biblia dice que la iglesia está conformada de hombres y mujeres de toda tribu. Oiga, toda tribu, toda lengua y toda nación. Por eso dice la Biblia que un día estaremos alrededor del trono cantando al que está sentado en el trono. Ya me imagino yo hombres de toda tribu, toda lengua y nación. Ahí van a ver los hermanos africanos que ahora están sufriendo tanto, están siendo perseguidos y muertos en Nigeria, en el Congo y todo eso. Ya muchos el Señor se los llevó como mártires, otros están todavía ahí y van a ser guardados a la manera que fue guardado Pedro. Cuando le dijeron mañana te morís, y llegaron los ángeles y dijeron no, el Señor dice que no, sal Pedro. Pero un día van a ver hermanos africanos cantando al Señor al estilo de ellos. Toda tribu. Van a ver hermanos allá de China que también están siendo perseguidos, cantando al estilo chino.
van a haber de todos lados, van a haber rusos, van a haber americanos, van a haber ucranianos, guatemaltecos, hondureños, de todo. Y cada quien le va a dar gloria al Padre de acuerdo a cómo lo hizo Dios. Pero ¿quiénes son esos? Los hijos. Vamos a hacerlo a manera de los hijos. Hijos de Dios. Vamos entonces a ir concluyendo. Concluimos con esto. Mirad cuánto nos ama el Padre. ¿Cuántos dicen amén? Para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no han conocido al Padre. Pero nosotros somos llamados ¿a qué? A dar a conocer ¿a quién? Al Padre, a darlo a conocer a Él. ¿Por medio de quién? De Jesús, porque nadie llega al Padre si no es a través de Jesús. Y sabe una cosa, hermano, que el Padre nos dio un sello. Aquí creo que lo guardé aquí y lo quiero leer. Y esto está es que me cambiaron aquí. Está en 2 Corintios, capítulo 1, me parece, verso 20. No, segunda. No, este es Tesalonicenses. Corintios. Lo guardé. Tienes aquí. Pero lo que dice aquí es que el Señor, el Dios Todopoderoso, nos selló con el Espíritu Santo. Nos selló con las arras del Espíritu como una garantía de que nosotros somos hijos de Dios. Si lo consigue ahí y me lo pasa para que lo leamos, yo lo subrayé. 2 Corintios, no estaba mal, estaba bien el capítulo. Gracias, Karen. Es el 22, pero también esta versión no, es la a mí me gusta la versión 60, Reina Valera 60, porque es una de las versiones más fidedignas de las traducciones que hay en español. Dice, aquí está, bien que lo subrayé, dice, porque todas las promesas de Dios son en Él, en el sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirma que es con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu. ¿En dónde? En nuestros corazones. Entonces, cuando el Padre nos adopta, nos hizo hijos, y las arras quiere decir la garantía, eso es arras, nos sella con el Espíritu Santo y nos dice, el Espíritu Santo da testimonio de que vosotros sois hijos de Dios. Entonces somos hijos porque recibimos a Cristo. Nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Pero el Padre nos dio las arras del Espíritu como garantía. Y luego dice la Escritura, mirad cuánto nos ha amado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoce, porque no lo ha conocido a Él. Muy amados, ahora somos hijos de Dios.
y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. La conclusión es esta. Si hay alguien que nos está viendo que no conoce a Cristo como su Salvador, la puerta está abierta hoy. ¿Para qué? Para que nadie tenga excusa. Nadie puede tener excusa de no ser llamado hijo de Dios. Toda persona que acepte a Cristo como su Salvador, entra a la familia de Dios. Inmediatamente, todo nacido de nuevo, entra a formar parte de la familia, pasa a ser hijo. Y nosotros, hermanos, que estamos en la iglesia de Cristo, agradezcamos. Y miremos cuál amor el Padre nos ha dado. Amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios en esta hora por lo que Él está haciendo y por lo que Él ha hecho. En el nombre de Jesús. Oremos. Padre, te agradecemos por tu palabra, primeramente. Agradecemos, Señor, porque el amor del Padre fue tanto, que nos diste a Cristo, el único, el unigénito. Gracias, Señor. ¿Puedes tomarte un tiempo para agradecer al Padre? Dijo el apóstol Pablo: yo soy lo que soy por la gracia de Dios. La gracia de Dios se manifestó en Jesús, el unigénito del Padre, cuando dijo en la cruz: consumado es. Cuando Él dijo esas palabras y entregó su espíritu, ahí se efectuó la adopción de los hijos. Ahí se adoptó, ahí se inició la adopción de los hijos que Jesús vino a traer para llevar hijos a la gloria. Y con ese sacrificio del Cordero de Dios, se puso la firma del Espíritu Santo, que 50 días después de ese evento en la cruz, que 50 días después de la resurrección de Jesús, el Espíritu Santo, el día de Pentecostés, aquel día de la fiesta de Pentecostés en Jerusalén, en Israel, vino y firmó la adopción. Cuando descendió sobre como 120 personas que representaban la plenitud de la iglesia de Cristo, ahí el Espíritu Santo selló y el Padre dio las arras del Espíritu, quien nos da testimonio de que nosotros somos hijos de Dios. Gracias, Padre, porque aunque no se ha manifestado todavía lo que hemos de llegar a ser, hoy nos estás formando a la imagen de Cristo. Hay pruebas, hay luchas, hay dificultades, hay obstáculos, hay aflicciones, muchas veces angustias, pero tú prometiste y dijiste: yo estaré contigo en la angustia. Tú prometiste: no los dejaré, no los desampararé. Jesús, tú dijiste antes de ascender al cielo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Y tú aseguras en tu palabra, Señor,
que aunque pasemos por el fuego no nos vamos a quemar, el fuego de la prueba. Y aunque seamos expuestos a aguas violentas, no nos arrastrarán, porque tú estás con nosotros. No nos anegarán las aguas. Gracias, Señor. Agradécele, porque todo eso es el amor del Padre. El poder de Jesús, la justicia del Cordero de Dios, que te lavó de todos tus pecados y que ahora por el Espíritu Santo las arras, el Santo Espíritu de Dios, Dios mismo, podemos llamarle Abba Padre. Gracias. Agradece. Tómate este momento para agradecer. Hoy estamos celebrando en esta nación el Día del Padre. En otras naciones es otros días o son otros días, no importa. Pero aprovechemos la ocasión para agradecer al Padre de las luces, quien nos amó, quien nos justificó por medio de Cristo, quien nos perdonó y quien nos dio título de ser llamados sus hijos, y nos dio al Espíritu Santo. Ahora tú eres morada del Espíritu Santo, lavado con la sangre del Cordero de Dios, Jesús, el Mesías de Israel, aceptos ante el Padre, llamado también Hashem, conocido como Adonai. Gracias. Gracias, Señor. Gracias por darnos ese descanso, por darnos ese perdón y por ese título que llevamos, hijos de Dios. Amén y amén. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes, mis amados, sus corazones, y que el Señor les ayude, que tenga de usted misericordia y que haga resplandecer, a mí me gusta decirlo así, su hermoso rostro sobre usted. Que Dios lo bendiga. Nos vemos en nuestra próxima reunión. Denle un aplauso al Padre de las luces. Amén.